Existen preguntas que ni el tiempo ni la ciencia han logrado responder. En todos los rincones del planeta hay relatos que sobreviven generación tras generación, alimentados por el misterio, la duda y el miedo. Son historias reales, documentadas, que escapan a toda explicación lógica. Fenómenos que no se pueden medir, criaturas que no deberían existir, voces que surgen de la nada, presencias que no pueden verse, pero que se sienten. ¿Por qué ciertas personas aseguran haber presenciado lo imposible? ¿Por qué hay lugares donde las leyes de la física parecen romperse como si no existieran? Hoy, en este viaje de 40 minutos, recorreremos 5 de los casos sobrenaturales más famosos e inquietantes de todos los tiempos. No son invenciones modernas ni cuentos urbanos, son episodios que han sido registrados, filmados, estudiados y aún así siguen sin respuestas. Porque cuando la lógica se agota, lo inexplicable comienza a abrirse paso. Ponte cómodo, pero no demasiado. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Y recuerda, en cada leyenda hay una verdad escondida, esperando a ser descubierta. Bienvenido al otro lado de la realidad. Dartmoor, un lugar donde el viento aúlla entre los páramos, donde las nubes parecen quedar atrapadas sobre un paisaje antiguo.
El mar ha sido, desde tiempos antiguos, escenario de los más inexplicables fenómenos. En sus profundidades habitan secretos que ni la ciencia ni la tecnología moderna han podido descifrar. Barcos que desaparecen sin dejar rastro, criaturas vistas una sola vez, y presencias que desafían las leyes del tiempo y la muerte. Pero entre todas las historias de fantasmas en alta mar, hay una que ha cruzado generaciones sin perder fuerza, la del SS Watertown, un navío petrolero estadounidense marcado por una tragedia y por apariciones imposibles. La historia comienza en el año 1924. El SS Watertown era un buque cisterna de la empresa Cities Service Company, dedicado al transporte de petróleo crudo desde el Canal de Panamá hacia los Estados Unidos. A bordo viajaban decenas de marineros, entre ellos James Courtney y Michael Meehan, dos operarios encargados de limpiar los tanques de almacenamiento, una tarea peligrosa que requería atención y condiciones físicas óptimas. Fue precisamente durante una de esas operaciones rutinarias, mientras el barco navegaba por el vasto Océano Pacífico, que ocurrió el incidente. Un escape de gas tóxico en uno de los tanques provocó la muerte inmediata de ambos hombres. Las normas marítimas de la época dictaban que, en alta mar, los cuerpos de los fallecidos debían ser arrojados al océano en una ceremonia breve, pero respetuosa. Así lo hicieron. Courtney y Meehan fueron sepultados en el mar, mientras la tripulación rezaba unas oraciones rápidas. Pero nadie imaginaba que aquel entierro no significaría el final. A la mañana siguiente, cuando el barco continuaba su travesía rumbo a Nueva Orleans, comenzaron los avistamientos. Varios tripulantes reportaron haber visto rostros humanos flotando en el agua a la altura de estribor. Al principio se pensó que se trataba de un efecto óptico provocado por el sol y la espuma del mar. Pero la visión se repitió día tras día, siempre al mismo costado del buque, siempre con las mismas dos caras. Una de rasgos duros y cabello rizado, la otra más delgada, con ojos fijos que parecían mirar directamente a quien los observaba. El capitán del SS Watertown, Keith Tracy, decidió tomar una decisión poco usual. Solicitó al primer oficial que utilizara una cámara fotográfica de placa de vidrio, una tecnología común en la época, para registrar la aparición. La cámara fue preparada, y cuando los rostros volvieron a manifestarse, tomaron varias exposiciones. Al revelar las imágenes más tarde en puerto, descubrieron algo estremecedor. En una de las placas aparecían claramente los rostros de Courtney y Meehan. No eran manchas, ni reflejos, ni ilusiones. Eran sus caras, suspendidas en el océano, como si la muerte no hubiera conseguido alejarlos del barco. El negativo fue examinado por la firma Burns Detective Agency, una agencia de investigación privada con sede en Nueva York. En su informe, la agencia aseguró que la fotografía no había sido manipulada y que no podían explicar cómo dos rostros perfectamente definidos habían aparecido en una imagen tomada en alta mar, sin trucos ópticos ni doble exposición. El informe fue publicado en varias revistas de la época, incluyendo la muy respetada Photographic Evidence Review. La historia se convirtió en leyenda casi de inmediato. El SS Watertown fue objeto de múltiples investigaciones por parte de espiritistas, periodistas e incluso autoridades navales. Algunos sugirieron que los cuerpos no habían sido lanzados correctamente al mar y que los espíritus de los marineros permanecían atados al barco en busca de descanso. Otros, más escépticos, atribuyeron los avistamientos a una combinación de culpa colectiva, condiciones de luz inusuales y fatiga entre la tripulación. Pero entonces surgió un nuevo dato que lo cambió todo. Antes de su fatídico viaje por el Pacífico, el SS Watertown había sido parte de una operación de transporte de suministros durante la Primera Guerra Mundial. Había sobrevivido a ataques de submarinos y varios incendios a bordo. En una ocasión, durante un bombardeo, una sección del casco se fundió parcialmente, provocando la muerte de 6 tripulantes que quedaron atrapados en la sala de máquinas. Algunos estudiosos del fenómeno comenzaron a sugerir que el SS Watertown estaba cargado de energía residual, una suerte de recipiente de tragedias que se acumulaban como capas, dejando una marca indeleble sobre el navío. Además,
En los registros del barco quedó constancia de al menos 3 incidentes previos, entre 1920 y 1923, en los que se reportaron presencias inexplicables, desde sombras en la cubierta hasta voces susurrantes en los camarotes vacíos. Pero fue el caso de los rostros en el agua el que selló el destino del Watertown como uno de los barcos más embrujados del siglo XX. En 1934, una década después de los hechos, el barco fue retirado de servicio. Su última travesía fue marcada por otro hecho inquietante. Mientras atravesaba el mar de los Sargazos, la brújula principal del navío comenzó a girar violentamente sin razón aparente, obligando a la tripulación a navegar usando solo las estrellas. En ese mismo viaje, el operador de radio reportó haber recibido señales de socorro, firmadas con los nombres de James Courtney y Michael Meehan. El barco fue finalmente desguazado en el puerto de Mobile, Alabama. Sin embargo, partes de su estructura, como el mástil principal y varias planchas de acero, fueron reutilizadas en otros navíos. Curiosamente, se dice que uno de esos barcos, el SS Norman Victory, también comenzó a reportar fenómenos extraños tras incorporar piezas del Watertown. Ruidos inexplicables, luces que se encendían solas y, en un caso, un marinero que saltó por la borda asegurando que 2 rostros lo estaban vigilando desde la superficie del mar. Hoy en día, la historia del SS Watertown sigue siendo uno de los casos más citados en conferencias de investigación paranormal. La fotografía de los rostros sigue existiendo, reproducida en múltiples libros y revistas, aunque algunos escépticos han intentado refutarla argumentando que podría tratarse de una pareidolia marina, el fenómeno psicológico que hace que veamos caras donde no las hay. Nadie ha podido replicar la imagen con exactitud. Los océanos del mundo guardan secretos en sus profundidades, pero el SS Watertown parece haber sido testigo de algo que no pertenece a nuestro mundo. Algunos investigadores creen que ciertos eventos, especialmente aquellos cargados de emoción intensa, como el miedo o el dolor, pueden dejar una especie de huella espiritual, una grabación en el tejido mismo de la realidad. ¿Y si el mar puede retener esos ecos? ¿Y si, cada vez que una tragedia ocurre en alta mar, algo queda flotando, no en el agua, sino en las dimensiones? Para muchos, los rostros de Courtney y Meehan no son fantasmas vengativos, sino almas perdidas. Marineros que nunca llegaron a su destino. Hombres que simplemente no lograron soltarse del barco al que dieron su vida. Y así, sus imágenes siguen apareciendo de vez en cuando la niebla es espesa, cuando el océano está en calma y cuando alguien se asoma al costado del barco. Porque en el océano la muerte no siempre significa el fin. A veces solo es el comienzo de algo mucho más profundo. Mucho antes de que el ser humano conquistara los cielos o descifrara el genoma, existía ya una obsesión compartida por civilizaciones de todo el mundo. La idea de un lugar mítico, una ciudad avanzada, próspera y resplandeciente, que desapareció de un momento a otro sin dejar rastro. Esa ciudad tenía un nombre que aún hoy, milenios después, provoca escalofríos e intriga: Atlántida. La primera referencia conocida proviene del filósofo griego Platón, quien en sus diálogos Timeo y Critias, escritos hace más de 2300 años, habló de una civilización muy poderosa que habría existido 9000 años antes de su época, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, la Atlántida no solo era un emporio de riquezas naturales y tecnología avanzada, sino que también poseía un ejército formidable y estructuras que superaban en belleza y complejidad a cualquier ciudad conocida. Según su relato, la Atlántida desapareció en un solo día y una noche de infortunio, tragada por el mar tras provocar la ira de los dioses por su arrogancia. Muchos han considerado esta narración como una alegoría moral, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si la Atlántida realmente existió? ¿Y si su desaparición no fue por causas naturales, sino por un evento aún más inquietante? ¿Y si no se hundió, sino que desapareció a otra dimensión? Los intentos por encontrar la Atlántida son casi tan antiguos como la leyenda misma. Algunos la han buscado en las profundidades del Atlántico, cerca de las Azores. Otros apuntan al mar Mediterráneo, en lugares como Santorini, Creta o incluso Doñana,
en el sur de España. Pero ningún hallazgo arqueológico ha podido confirmarla de manera concluyente. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante no es su ausencia física, sino las coincidencias entre culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Mapas antiguos, como el de Pir y Reis, un documento otomano del siglo XVI, muestran representaciones detalladas de costas que, según los geólogos, solo serían visibles si los polos no tuvieran hielo. ¿Cómo obtuvieron ese conocimiento? ¿Y por qué algunas civilizaciones como los mayas, los egipcios o los habitantes de Mohenjo-Daro en la India presentan patrones arquitectónicos y simbología tan similares pese a estar separados por océanos enteros? Algunos investigadores contemporáneos, como Charles Berlitz y Graham Hancock, han defendido la posibilidad de que la Atlántida no haya sido destruida, sino trasladada. Según esta teoría, la ciudad habría existido en una frecuencia vibracional diferente, en otras palabras, una realidad paralela, un plano dimensional al que se accede solo bajo condiciones específicas cuando la energía del planeta se alinea de cierta forma. Sería como un pliegue en la tela de la realidad, donde Atlántida sigue viva, pero fuera de nuestro alcance. En los años 70, un incidente ocurrido en las Bermudas reforzó esta línea de pensamiento. Un piloto comercial que sobrevolaba el conocido Triángulo, esa zona maldita entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, reportó haber atravesado una nube sólida que parecía inmóvil, donde el tiempo se distorsionó y los instrumentos de navegación dejaron de funcionar. El trayecto, que normalmente tomaba 1 hora, lo completó en solo 20 minutos. Cuando aterrizó, descubrió que había ganado casi 40 minutos de tiempo que nadie pudo explicar. Lo más perturbador fue su descripción. Dentro de la nube, dijo haber visto destellos de estructuras geométricas, como columnas doradas y techos abovedados suspendidos en el cielo. ¿Una alucinación? ¿O una breve ventana a otro plano de existencia? El piloto, un exmilitar con récord impecable, juró nunca haber consumido drogas ni sufrido problemas psicológicos. Desde entonces, otros testimonios similares se han acumulado. Exploradores que han reportado ecos imposibles bajo el mar, similares a cantos humanos. Submarinos que han captado en sus sonares estructuras no naturales a más de 3.000 metros de profundidad. E incluso buzos que han regresado con artefactos metálicos que no se oxidan, pese a estar sumergidos durante siglos. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en el año 2002, cuando un equipo de investigadores marinos, liderados por el ingeniero Paulina Selitsky, detectó una ciudad sumergida frente a las costas de Cuba, en la península de Guanajacavives. Utilizando robots submarinos, registraron lo que parecían ser ruinas ciclópeas, con escalones, columnas y pirámides de piedra tallada. El problema: esas estructuras se encontraban a más de 600 metros de profundidad. Según la ciencia, una ciudad de ese tamaño no pudo haber sido construida en una época en la que el nivel del mar estuviera tan bajo, salvo que existiera hace más de 12.000 años. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo una civilización con esa capacidad arquitectónica, esa tecnología y ese conocimiento desapareció por completo? ¿Y por qué solo algunas culturas parecen conservar un eco vago de su existencia? Los creyentes en la teoría dimensional tienen una explicación inquietante. Según ellos, la Atlántida alcanzó un nivel de desarrollo tan alto que logró manipular la frecuencia de su realidad. Experimentos con campos electromagnéticos, cristales de poder y estructuras que servían como nodos energéticos habrían provocado un salto de fase. Es decir, la ciudad habría dejado de vibrar en el espectro físico visible para trasladarse a una capa alterna de la existencia. Esto explicaría, dicen, por qué a veces se captan anomalías, porque las paredes entre dimensiones no son perfectas. De vez en cuando Atlántida roza nuestra realidad. En esos momentos pueden escucharse ecos, verse luces o incluso percibirse presencias, aunque solo durante segundos. Un documento que reforzaría esta teoría es el llamado Manuscrito de las Estrellas Blancas, un texto apócrifo supuestamente encontrado en un templo subterráneo del Tíbet, donde se describe una ciudad brillante sumergida bajo el mar que aún respira, pero no en esta carne. El texto, en idioma prevédico, alude a una raza de sabios cuya memoria viaja en el agua y que esperan el regreso del tiempo adecuado para despertar.
¿Podría la Atlántida no haber desaparecido, sino simplemente estar aguardando el momento de volver a nuestra realidad? Incluso en la actualidad, satélites de observación han detectado anomalías geomagnéticas en el fondo marino que parecen tener patrones no naturales, estructuras que no pueden ser explicadas por fallas tectónicas o formaciones geológicas. Curiosamente, muchas de esas zonas coinciden con las áreas que antiguas leyendas vinculan con portales: el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo en Japón y ciertas regiones del Atlántico Sur. Por supuesto, no faltan los escépticos. Para muchos arqueólogos, la Atlántida es una alegoría más, un símbolo de cómo el poder corrompe y cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden colapsar. Para ellos, Platón nunca quiso que tomáramos su relato literalmente. Pero hay un dato difícil de ignorar. Las culturas más antiguas de nuestro planeta parecían saber algo sobre una gran civilización perdida. En sus mitos hablan de los que vinieron del mar, los constructores invisibles, los dioses que se hundieron. Incluso los aborígenes australianos mencionan una tierra del eco, donde aún habitan los primeros sabios. Entonces, ¿qué fue realmente la Atlántida? ¿Una civilización real, destruida por una catástrofe? ¿Un experimento fallido que rompió el velo entre dimensiones? ¿O un recuerdo colectivo de algo tan antiguo, tan poderoso y tan profundo que simplemente se niega a morir? Tal vez, algún día, una falla en la realidad nos permita volver a verla. Tal vez ya esté ocurriendo. Porque si algo nos enseña el misterio de la Atlántida, es que no todo lo que desaparece está realmente perdido. En las vastas y brumosas tierras altas de Escocia, donde el viento susurra leyendas antiguas entre colinas cubiertas de neblina, existe un cuerpo de agua oscuro y profundo que ha capturado la imaginación del mundo entero: el lago Ness. Este lago, cuya profundidad se estima en más de 200 metros, esconde uno de los enigmas sobrenaturales más famosos de todos los tiempos. Un misterio que ha persistido durante generaciones, resistiendo la ciencia, el tiempo y la incredulidad. Se trata, por supuesto, del infame monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente por muchos como Nessie. La leyenda de Nessie no es reciente, como muchos creen. De hecho, los primeros registros escritos sobre una criatura extraña en las aguas del lago datan del siglo VI, cuando San Columba, un monje irlandés cristiano, afirmó haber enfrentado a una bestia acuática que amenazaba a los habitantes de la zona. Según la crónica, el monstruo emergió del agua, rugiendo con furia, hasta que el santo levantó su cruz y le ordenó detenerse. La criatura, según se cuenta, obedeció y desapareció en las profundidades. Así nació la leyenda, sembrando una semilla que florecería con fuerza siglos después. Pero fue en el siglo XX cuando el mito cobró notoriedad mundial. En el año 1933, un matrimonio que viajaba por la carretera adyacente al lago reportó haber visto a una enorme criatura cruzando la carretera para sumergirse en el agua. Su descripción: un cuerpo oscuro, largo y ondulante, con una forma que recordaba a un plesiosaurio, un tipo de reptil marino de la era mesozoica. Este avistamiento fue el punto de partida para una ola masiva de interés. Solo un año después, en 1934, se publicó la que se convertiría en la fotografía más famosa de Nessie, la imagen tomada por el cirujano Robert Kenneth Wilson. En ella se observa una silueta en forma de cuello largo y delgado que sobresale del agua. Aunque décadas más tarde algunos afirmaron que se trataba de un fraude elaborado con un submarino de juguete, la imagen ya había quedado grabada en la cultura popular y la obsesión había comenzado. Desde entonces, el lago Ness se ha convertido en un imán para investigadores, turistas, místicos y cazadores de lo inexplicable. A lo largo de los años, más de 1000 avistamientos registrados han alimentado la leyenda. Testigos describen a una criatura de gran tamaño, de entre 10 y 20 metros de largo, con una o más jorobas, cuello alargado y movimientos ondulatorios. Algunos incluso aseguran haber visto ojos brillantes, similares a los de un reptil, que los observaban desde la superficie en medio de la niebla. La ciencia ha intentado explicar estos fenómenos de múltiples maneras, desde troncos flotantes, ondas reflejadas, grandes anguilas, hasta fenómenos ópticos o ilusiones colectivas. En el año 2019,
Un estudio del genoma ambiental del lago, un análisis del ADN presente en el agua, no halló evidencia concluyente de ningún reptil prehistórico, pero sí detectó grandes cantidades de ADN de anguila. Esto llevó a algunos científicos a sugerir que Nessie podría ser una anguila gigantesca. Sin embargo, ninguna anguila jamás documentada ha alcanzado los tamaños reportados por los testigos. Y aún más inquietante, muchos avistamientos describen a Nessie saliendo del agua completamente, cruzando carreteras o desplazándose por la tierra durante segundos, algo imposible para una anguila o pez. Estos relatos, tan antiguos como modernos, desafían cualquier explicación biológica simple. Otros expertos han propuesto una hipótesis más radical. Sugieren que Nessie podría ser un ser interdimensional, una criatura que no habita en nuestro mundo de manera constante, sino que aparece de forma esporádica cuando ciertas condiciones se cumplen. El lago Ness, rodeado de antiguas formaciones geológicas, líneas ley energéticas y fenómenos atmosféricos poco comunes, podría ser un vórtice natural, un portal donde la realidad se distorsiona. Esta teoría ganó fuerza en el año 1977, cuando un equipo de investigación japonés utilizó un sonar de alta frecuencia en el lago. Durante la exploración captaron lo que describieron como una gran masa móvil bajo el agua, con un tamaño comparable al de una ballena que se desplazaba a gran velocidad y que desapareció sin dejar rastro. Las imágenes del sonar mostraban una figura alargada con lo que parecían ser aletas. Pero lo más inquietante fue lo siguiente. En el mismo momento del avistamiento, las brújulas y relojes del equipo comenzaron a fallar. Un fenómeno similar ocurrió en el año 2005, cuando un grupo de turistas afirmó haber visto a la criatura emerger del lago y desaparecer en un remolino que se cerró tras ella. Según sus testimonios, el agua se volvió cristalina por un instante, como si hubiera abierto una puerta. Los vídeos grabados muestran una distorsión extraña en la imagen, similar a una interferencia electromagnética. ¿Es posible entonces que Nessie no sea un animal físico, sino una proyección temporal o dimensional? Algunos investigadores del fenómeno OVNI afirman que hay paralelismos entre los avistamientos de criaturas lacustres y ciertas apariciones extraterrestres. Ambos ocurren en zonas específicas, a menudo acompañados de fallas tecnológicas y con descripciones cambiantes. En este marco, Nessie podría ser una manifestación adaptativa, un eco de otra realidad que se manifiesta según la expectativa humana. Una teoría aún más oscura propone que Nessie no está sola, que el lago esconde una especie entera, sobrevivientes de una era antigua o una dimensión paralela que emergen en momentos de alineación energética. Algunos buzos afirman haber sentido vibraciones o latidos dentro del agua, como si algo gigantesco estuviera respirando debajo. Uno de ellos, en el año 2014, abandonó la profesión tras asegurar que el lago lo miró. Por supuesto, no faltan los detractores. Muchos argumentan que el fenómeno de Nessie es simplemente una mezcla de folclore, turismo y percepción selectiva. Y sin embargo, el misterio persiste, porque el lago Ness, a diferencia de cualquier otro lugar en el mundo, parece tener voluntad propia. La niebla lo cubre a voluntad. El clima cambia en segundos, y el silencio que lo rodea no es el de un lago cualquiera, sino el de un guardián que esconde algo antiguo. Cada año miles de personas viajan hasta Escocia con la esperanza de ver algo. Algunos se marchan con imágenes borrosas, otros con grabaciones de ondas que no se comportan como deberían, pero hay unos pocos, muy pocos, que regresan con los ojos diferentes, que no dicen nada, pero que ya no vuelven a mirar el agua de la misma forma, porque tal vez el verdadero misterio no sea Nessie en sí, sino el espejo que representa, un símbolo de lo que aún no comprendemos, de que hay cosas que escapan a la lógica, que los límites entre lo real y lo fantástico son más finos de lo que creemos, y entonces, cuando el viento sopla fuerte sobre el lago y la superficie se estremece, alguien jura ver una silueta que se eleva por segundos y vuelve a hundirse, y con ese simple acto la leyenda se renueva, porque Nessie no solo es una criatura, es un recordatorio, uno que nos dice que bajo la superficie de lo conocido, el misterio siempre respira. En el tranquilo y suburbano distrito de Enfield, al norte de Londres,
se desató uno de los casos más aterradores y documentados de actividad paranormal del siglo XX. Un evento que paralizó a la comunidad, dividió a los expertos y dejó una cicatriz imborrable en la historia de lo inexplicable. Estamos hablando del famosísimo poltergeist de Enfield, un fenómeno que comenzó en el año 1977 y que, aún hoy, sigue siendo objeto de debate, escepticismo y terror. La historia comienza en una casa sencilla de 2 plantas, ubicada en el número 112 de Green Street, donde vivía la familia Hodgson. Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos, enfrentaba dificultades económicas, pero jamás imaginó que su mayor problema no vendría de este mundo. Una noche de agosto, su hija Janet, de 11 años, y su hermana Margaret, de 13, comenzaron a escuchar golpes provenientes de las paredes. Pensando que se trataba de ruidos comunes en una casa vieja, intentaron dormir, pero los ruidos se intensificaron. Golpes fuertes, constantes, que parecían responder a preguntas. Luego comenzaron los verdaderos horrores: muebles que se movían solos, cajones que se abrían violentamente, juguetes que levitaban y una voz grave, gutural, masculina, que salía directamente de la garganta de la pequeña Janet. Al principio, la familia pensó que la niña bromeaba, pero los sonidos se producían incluso cuando ella dormía o estaba lejos. La voz se identificaba como Bill Wilkins, un hombre mayor que aseguraba haber muerto en la misma casa a causa de una hemorragia cerebral. «Yo estoy muerto, y esta es mi casa», decía, mientras los objetos volaban por la habitación. La señora Hodgson, desesperada, acudió a la policía. 2 agentes acudieron a la vivienda y mientras tomaban nota, presenciaron cómo una silla se movía por sí sola varios metros sin que nadie la tocara. Uno de los agentes firmó una declaración oficial describiendo el hecho. Fue la primera validación oficial del caso. La historia se expandió rápidamente por los medios locales. El diario Daily Mirror envió periodistas y fotógrafos quienes también fueron testigos de fenómenos extraños, flashes que no funcionaban, cámaras que se caían solas y, lo más inquietante, imágenes captadas donde Janet aparecía levitando en el aire en posiciones antinaturales, como si fuera lanzada por una fuerza invisible. El caso llegó a oídos de la Sociedad para la Investigación Psíquica y 2 investigadores de renombre, Maurice Gross y Gillian Playfair, se trasladaron a vivir por temporadas a la casa. Durante más de un año documentaron cientos de eventos inexplicables. Registraron grabaciones de la voz de Bill, observaron objetos lanzados con violencia, puertas que se abrían solas y cambios abruptos de temperatura. Pero lo más perturbador era el comportamiento de Janet. No solo hablaba con una voz ajena, sino que entraba en trances, era arrastrada por la habitación y en ocasiones aparecía en lugares diferentes de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Incluso llegó a ser internada brevemente en una clínica para descartar problemas psicológicos. Los médicos no encontraron ninguna anomalía. Uno de los eventos más estremecedores ocurrió una noche en que todos los investigadores dormían en la casa. Un ruido ensordecedor despertó a todos. Una cómoda había sido lanzada contra la puerta de la habitación de Janet, bloqueándola desde adentro. Cuando lograron entrar, la niña se encontraba dormida sobre la cama, rodeada de juguetes que giraban solos sobre el suelo. Durante casi 18 meses, los fenómenos continuaron. Luces que se apagaban sin explicación, voces que hablaban a través de la radio, aunque estuviera desenchufada, crucifijos que se doblaban, figuras sombrías que se aparecían en los espejos. Incluso los vecinos comenzaron a escuchar los golpes y chillidos a través de las paredes. La prensa, como era de esperarse, se dividió. Algunos tabloides aseguraban que todo era un montaje de las niñas, especialmente de Janet, quien parecía el epicentro de la actividad. De hecho, en algunas ocasiones fue sorprendida moviendo objetos con cuerdas o actuando frente a las cámaras. Esto llevó a muchos escépticos a descartar el caso como una broma elaborada. Sin embargo, los investigadores sostenían que si bien podía haber momentos de juego o exageración por parte de las niñas, la mayoría de los fenómenos presenciados no podían explicarse de forma racional. Más de 30 testigos independientes, entre ellos policías, periodistas y científicos, afirmaron haber presenciado hechos sobrenaturales. ¿Podrían todos estar equivocados? Un detalle inquietante surgió al investigar a fondo la historia del supuesto espíritu.
Bill Wilkins. Un periodista local localizó a Terry, el hijo de un hombre que efectivamente había vivido y muerto en esa casa años atrás. Su nombre, William Wilkins. ¿Coincidencia? La familia Hodgson finalmente fue liberándose del fenómeno de forma gradual. Para 1979, la mayoría de los sucesos habían cesado, aunque Janet afirmó años más tarde que, ocasionalmente, aún sentía la presencia de algo. Se mudó con su familia y trató de llevar una vida normal, pero el trauma nunca desapareció del todo. Décadas después, Janet admitió que en algunas ocasiones exageró ciertos hechos para llamar la atención, pero insistió en que la mayoría de los eventos fueron completamente reales y que nadie podría entender el miedo que sintieron durante ese periodo. El caso de Enfield ha sido estudiado en universidades, documentado en libros y adaptado en múltiples producciones cinematográficas, siendo la más famosa su inclusión en la película El Conjuro 2. Aunque la versión de Hollywood dramatiza muchos aspectos, el núcleo del caso sigue intacto. Una familia normal enfrentando lo imposible. ¿Fue realmente un poltergeist? ¿Una manifestación psíquica provocada por el estrés emocional de una niña en plena pubertad? ¿Un espíritu atado a la casa? ¿O simplemente una cadena de coincidencias, bromas y sugestionabilidad colectiva? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. El caso de Enfield se mantiene como uno de los más documentados de la historia paranormal moderna. Más de 600 horas de grabación, fotografías, testimonios y análisis que aún no pueden ser explicados de forma contundente, porque tal vez el mayor poder de lo inexplicable no está en su demostración científica, sino en su persistencia, en cómo lo imposible puede adueñarse de lo cotidiano, en cómo una casa común puede convertirse, de un día para otro, en una zona donde las leyes del mundo dejan de aplicarse. Y así, entre susurros, golpes y voces de ultratumba, el poltergeist de Enfield sigue ahí, latente, recordándonos que en las sombras de la razón, lo desconocido aún respira. 5 historias. 5 enigmas que desafían la lógica, la ciencia y nuestra comprensión de la realidad. Desde los páramos embrujados de Dartmoor hasta las aguas oscuras del lago Ness, pasando por voces de ultratumba en barcos, ciudades perdidas y casas poseídas, todos estos misterios tienen algo en común. Nos recuerdan que el mundo aún guarda secretos. Algunos buscarán explicaciones racionales, alucinaciones, fraudes, fenómenos naturales malinterpretados. Otros, en cambio, verán en estas historias señales de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Y tal vez ambos tengan razón, porque lo verdaderamente aterrador no es solo lo que sucede, sino lo que no podemos explicar. En un mundo donde cada día parece más controlado y vigilado, estas historias nos devuelven el vértigo de lo desconocido, el escalofrío de lo que escapa a todo control. Así que la próxima vez que escuches un golpe en la pared, un susurro cuando estás solo, o veas algo moverse donde no debería, recuerda, no todo está bajo tu control, y tal vez, solo tal vez, no estás tan solo como creías.